Hola amigas y amigos, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos en Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan Mario Peralta y Felipe Cárcamo. Muy buenas, muchachos. Hola Lucho, hola Felipe, un saludo a nuestros auditores y bienvenido a nuestra secta de tierras redondistas, vacunistas, pandemistas, etcétera. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Escépticos del Macá, acá Felipe Cárcamo, un gusto estar una vez más en este programa con ustedes. Sí, porque, bueno, como siempre, la realidad no deja de sorprender y dar abundante material para... Disculpa, voy a... Así que esta semana tenemos varios casos interesantes de conversar, como un caso que estaría afectando el, el ejercicio de la justicia por la vía de las noticias falsas, ¿cierto, Mario? Correcto, Lucho, mira, bueno, a propósito de la muerte del malabarista Francisco Andrés Martínez Romero, el Poder Judicial nos advirtió de un fake news que, que fue difundido por el señor Ortustegui, y no sé cómo, así, que fue ex fiscal, ¿no es cierto? Este señor, según consignó un medio, un Twitter, digamos, de Time en español, este señor habría publicado un supuesto prontuario de estas personas. ¿Ah? Pero bueno, aquí en realidad hubo una equivocación de nombre, ¿ah? Ya que la víctima es Francisco Andrés y no Francisco Javier como el que menciona este señor. Esto indudablemente pudo haber sido una equivocación. El problema es que no sabemos en realidad si fue una equivocación. Por último, pudo haberse pedido disculpa, pero no hemos tenido noticias si pidió o no disculpa. Pero de todas maneras, hay un afán, digamos, de cargarle a alguien, digamos, o de justificar, al parecer, no tengo idea, que estaba bien lo que había pasado, que es realmente lamentable. Felipe, ¿tú nos podrías contar qué fue lo que pasó? Pensando que, bueno, no toda la audiencia conoce qué pasó. Claro, lo que ocurrió en este caso, según la información que he podido recabar al respecto, que básicamente la que apareció primero en redes sociales, hubo un medio que a través de Twitter, eh, bueno, no solo a través de Twitter, sino que distintos medios de prensa reportaron que este ex fiscal, Pedro Ortustegui, eh, compartió un supuesto prontuario, ¿ya? Un prontuario delictual del joven malabarista que murió producto del disparo de carabineros, en una situación que fue bastante confusa y que encendió bastante los ánimos en la población, ¿ya? Bueno, con mucha razón en algunos casos, en alguna medida. Y lo que pasó es que este ex fiscal compartió este supuesto prontuario delictual y después se constató que el prontuario delictual que había compartido correspondía a otra persona, ¿ya? Y eso suscitó muchas críticas que a mi parecer son fundadas, porque eh, no podemos solo especular cuáles fueron las intenciones con las que este ex fiscal compartió esto. No sé si pretendía justificar el asesinato o la muerte de este joven a manos de carabineros de Chile, o si pretendía difamar a este joven para que su muerte pareciera menos grave. No, podemos especular respecto a qué intenciones tuvo, pero el hecho objetivo es que compartió el, un prontuario delictual diciendo que correspondía al de este joven, siendo que eso no era así, y después se demostró que eso era falso. Entonces, pese a que no podemos saber cuáles eran sus intenciones y solo podemos especular al respecto, y quizá convenga no especular tanto al respecto, porque cuando uno trata de especular cuáles son las intenciones de las personas, eh, es muy fácil equivocarse, pero el punto es que el hecho es grave igual. Eh, Difundió información falsa, ya, en medio de
una especie de conmoción social producto de este hecho bastante lamentable, bastante triste, por muchas razones. Y además uno podría decir que uno podría esperar más de alguien que se desempeñó como fiscal de la República. O sea, si un fiscal de la República está difundiendo información falsa sin asegurarse de que lo que está diciendo efectivamente corresponde a la persona que él dice que corresponde, la verdad es que uno perfectamente podría reprocharle el hecho y además señalar que podríamos esperar más de un fiscal de la República. No sé qué piensan ustedes al respecto. De un ex fiscal de la República, más bien. Bueno, yo creo que hay un matiz, y es que nadie está libre de las noticias falsas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero igual encuentro que es como doblemente grave el que alguien especializado en su área difunda una noticia falsa de estas características, ¿cierto? Porque un abogado, un ex fiscal, ellos están súper acostumbrados a contrastar el nombre completo, los números de identificación de cada una de las partes. Hay casos completos que se caen a veces por un numerito que está ahí mal escrito. Entonces, es un error grosero, no es un simple errorcito. Y segundo, que también no sabemos cuáles fueron sus intenciones, pero al menos el efecto que tuvo fue que ciertamente su noticia falsa tuvo amplísima recepción en grupos generalmente de derecha, típicamente favorables al actuar policial independiente de las circunstancias, y que utilizaron ello como una forma de deslegitimar la eventual violación de derechos humanos que pudiera haber sufrido esta víctima. Así que en última instancia el efecto fue nefasto, fue negativo, socialmente negativo, porque eh, termina agregando una etapa o una capa más o termina abundando en la vulneración ya no solamente de la vida de la persona, habiéndose padecido la pérdida de la vida de una persona y no bastando con el daño moral que eso significa para todas las personas que le fueran efectivamente cercanas y la conmoción cívica que esto pueda significar, sino que además sobre ello agrega a quienes, o en contra de quienes han estado sufriendo esto, el oprobio de sufrir todo tipo de reclamaciones, imputaciones que ni siquiera le son pertinentes al caso. O sea, por último hubiera hecho lo que están imputando que habría hecho, pero ni siquiera era el caso. Entonces es una cuestión bastante humillante que es lamentable, bueno, y es por eso que vale hacer valer el tema de la importancia de la difusión de noticias falsas y la importancia de contrastar estas noticias antes de publicarlas. Y en particular si es que se va a estar potencialmente pisoteando la honra o la dignidad de alguien, más vale hacer un doble chequeo al respecto. ¿Libre? Exactamente, complementando lo que tú acabas de decir, Luis, concuerdo que independientemente cuál fue la intención con la que este ex fiscal compartió esta información falsa, no podemos afirmar que tuvo la intención de difamar o de justificar la muerte de este malabarista, pero tampoco podemos afirmar lo contrario, tampoco podemos descartar que él haya tenido la intención de legitimar o justificar la muerte del malabarista o hacerla parecer menos grave, tampoco podemos descartar eso como posibilidad, pero como tú bien dices, sin necesidad de especular sobre cuáles fueron las intenciones, de todas formas podemos señalar este hecho como grave, porque las noticias falsas por sí mismas ya hacen el suficiente daño en la opinión pública, ¿cierto? Como tú dices, grupos de típicamente derecha, sobre todo de extrema derecha, que pretenden justificar el actuar y la violencia policial en cualquier circunstancia, utilizaron esta información para validar sus posturas, para tratar de respaldar sus posturas con supuesta evidencia, ¿no? O sabemos que ese supuesto puntuario no correspondía a dicho joven, por lo tanto no sirve de evidencia de absolutamente nada. Y incluso aunque hubiese correspondido, tampoco evidencia que permita justificar una muerte ni exculpar a carabineros de las posibles irresponsabilidades que hayan cometido, ¿ya? Pero el punto es que hizo daño porque
se prestó para la circulación de noticias falsas y para que estos grupos extremos pretendieran respaldar o posicionar su parecer. Y también contribuye a la polarización también. Finalmente, los de extrema derecha, gente de extrema derecha, trata de justificar sus posiciones, a menudo irracionales en distintas situaciones, con noticias falsas, pero también ocurre que algunos grupos también, en este caso de izquierda, que se posicionaron defendiendo, acusando a Carabineros y defendiendo, a, o sea, acusando a Carabineros de la comisión del delito de haber asesinado sin justificación a esta persona, que en alguna medida eso se está investigando y algo de cierto puede haber en eso. De todas formas, grupos también de izquierda, o quizá extrema izquierda, no me puedo pronunciar de qué características, sí también utilizaron esta información para respaldar algunas teorías conspirativas de lo que podría estar ocurriendo detrás de esto, ¿cierto? Algunos señalaron que se está tratando de que un ex fiscal esté tratando de hacer esto es claramente para justificar a Carabineros y para tratar de difamar, tratando de ver que, o haciendo creer que el gobierno y las autoridades podrían estar detrás de esto también. También vi algo de eso a propósito de la difusión de esa noticia falsa. Teoría conspirativa de la que de momento no existe ninguna prueba sólida. O sea, esto perfectamente puede haber sido el error de un particular, que da la casualidad que es un ex fiscal de la República. ¿Ya? Pero tampoco tenemos evidencia suficiente como para afirmar que detrás de esta difusión de noticias falsas realizada por este ex fiscal sea parte de un plan de las autoridades de gobierno. ¿Tanto? Eso también fue alguna de las cosas que surgieron a propósito de esa circulación de noticias falsas. Claro que fue una situación que se vio algo alimentada por la circunstancia de que este joven que habría sido abatido en Panguipulli era, si no me equivoco, tío de otro joven que hace algo más de un mes fue, ¿cómo decirlo? Fue empujado por un carabinero, un joven que se estaba manifestando en Santiago, en la capital, en el puente Pío IX, un puente que pasa por arriba del río Mapocho, y en un enfrentamiento con carabineros, un carabinero lo empujó más fuerte de la cuenta. ¿Ya? El carabinero se tiró con la intención de taclear, de botar y aprehender a este manifestante, legítima o ilegítimamente es otro tema, pero el tema era que la intención primera era la de reducir a este manifestante por cosas que habían estado ahí pasando, pero no le calculó bien la intensidad. Y chocó a este joven con demasiado momentum y lo terminó desestabilizando porque estaba al lado de la baranda del puente y este joven cayó del puente, de una altura no me acuerdo cuánto, 4 metros, 6 metros, 8 metros, fue un porrazo bien fuerte que se dio cayendo en el lecho del río, resultando con múltiples contusiones y fracturas, qué sé yo. Y resulta que este otro joven que fue abatido en Panguipulli, algunos dirían asesinado, dependiendo de ahí, habrá que ver cómo lo determine la justicia finalmente, sería tío del muchacho que había caído en el puente, ¿ya? Y que también en su momento en el puente, cuando fue el evento del puente Pío IX, también estaba la pelea y en el lado de la extrema derecha se venía cacareando fuertemente que no lo votaron, sino que se lanzó. Como que el tipo quería escaparse y por escaparse no hay nada mejor que tirarse un puente a una altura importante, ¿cierto? Y que después, por el análisis de los videos, se aprecia claramente que no fue el caso, ¿ya? Entonces, ese tipo de relaciones, que el abatido de Panguipulli hubiera sido, al parecer, tío del joven de Pío IX, todavía caldeó más los ánimos y entregó muchos más elementos para hacer todo tipo de relaciones y conspiraciones. Que bueno, dicho sean de paso, considerando las efectivas conspiraciones que ha habido en Carabineros para implantar pruebas y para falsificar casos, como fue el caso de Catrillanca, ya un poco más allá del sur,
casi como que es tentador, ¿cierto? Y ese es parte del problema con las noticias falsas, que es tentador y casi como que hace sentido pensar que lo que estaban haciendo era terminar de perseguir a los familiares del joven que cayó en Pionono para aleccionarlo y que, qué sé yo, bajar la causa, alguna cosa por el estilo. O sea, de haber sido cierto el caso, no habría resultado una cosa muy de extrañar, casi habría sido casi medio esperable. Y ahí está en parte la magia negra de las noticias falsas que hacen sentido. Y ahí es donde uno rápidamente tiene que aprender a, después de haber pegado varios porrazos con el tema, levantar las alertas de que pudiera quizás no ser y lo que uno está pensando de buenas a primeras y eventualmente hay más antecedentes u otras formas de interpretar los hechos que pudieran orientar finalmente la interpretación definitiva de la situación hacia otros rumbos. ¿Tú tienes algo que apuntar, Mario? Bueno, tan solo lo que resta es que la justicia opere pronto y, bueno, opere en derecho. Y ahí vamos aparte de que cada individuo pueda tener un juicio de lo que vio o lo que no vio, pueda tener un juicio, una verdad jurídica. En el fondo, ojalá que funcione rápido eso. En efecto, yo agregaría respecto a este tema, porque al hablar de este tema de la difusión de noticias falsas por parte de este ex fiscal, noticia falsa que tenía estrecha relación con este hecho noticioso de la muerte de este malabarista a manos de Carabineros de la República, que se va a investigar si el proceder de Carabineros fue ajustado a protocolo o es legítimo desde un punto de vista legal. Eso está por verse. Cabe agregar que efectivamente la difusión de noticias falsas contribuye a la polarización, la polarización que surge espontáneamente por otras razones también, pero las noticias falsas sirven como alimento de este fuego polarizante, de una forma más combustible para la polarización. ¿Ya? Algunas personas lo ocupan para justificar el actuar policial a toda costa, ¿no? Y de manera irracional, ¿cierto? Porque no podemos afirmar siempre, sistemáticamente, y sin atender a los matices que Carabinero actúa de forma correcta. De hecho, Luis acaba de explicar que tenemos muy buenas razones para sospechar del actuar de Carabinero y para ponerlo bajo cuestionamiento. Hemos tenido casos de conspiraciones, corrupción reales en Carabinero, eh, muy frecuentes, muy a menudo, y de los cuales disponemos de pruebas, ¿ya? Pero que Carabineros sea una institución en la que la corrupción se ha instalado con fuerza, y creo que eso se puede afirmar con los antecedentes que disponemos de múltiples cosas. Eso no quiere decir que cualquier acusación que se haga respecto del actuar policial sea cierta. Lamentablemente, es necesario reconocer que debemos evaluar caso a caso y afirmar que hay corrupción, que cuando dispongamos de pruebas para ello. No basta con la mera sospecha, por más que esa sospecha pueda ser sumamente legítima y en buena medida justificada por hechos que han ocurrido efectivamente y que sí han estado probados. Pero de todas formas tenemos que analizar cada caso con la evidencia disponible y tratar de juzgar con el debido mérito cada una de la evidencia que aparezca. Eso es importante destacar. Pero volviendo al tema específico de la difusión de noticias falsas, no queda más que reiterar los problemas que se pueden generar producto de la difusión de noticias falsas, más aún si hay personas vinculadas al aparato del estatal y un ex fiscal, independientemente de que ahora no se esté desempeñando como tal, fue una persona que estuvo vinculada al aparato del Estado y por lo tanto uno esperaría que una persona vinculada al aparato del Estado, que además tiene una profesión en la que de una otra forma debiese ser sensible a la evidencia, haya sido lo suficientemente descuidado como para hacer circular esta información falsa, independientemente de cuál haya sido su intención con ello. Bueno, como antecedente también agreguemos que este señor Pedro Ortustegui
que difundió esta noticia falsa, este falso prontuario, o prontuario equivocado, que era de otra persona. Era un prontuario real, pero de otra persona, no de la víctima, en este caso de Tanguy. Es el abogado defensor de Claudio Crespo, conocido en el medio como el Paco Nazi, que es un hoy día ex teniente coronel de Carabineros que está acusado por haber disparado al estudiante de psicología, si no me recuerdo, Gustavo Gatica, con estos perdigones de goma, producto de lo cual esta persona perdió ambos globos oculares. Entonces, es un abogado que puede ejercer libremente su profesión, pero eh, no sé, ¿qué piensan ustedes? También hay abogados que se especializan, no digo que sea este el caso, por supuesto, quién sabe, pero hay abogados que se especializan en casos reñidos con la inocencia. Claro, uno, dado este hecho de que este ex fiscal se desempeñe como abogado de este carabinero, involucrado en una situación también donde se ejerció violencia policial injustificada y probablemente criminal, eso la justicia lo determinará. Eh, sin duda que uno podría especular respecto de las afinidades políticas e ideológicas de este abogado y ex fiscal. Eso es una pregunta que puede quedar en el aire, pero siendo responsable y considerando que es un abogado que puede ejercer libremente su profesión y puede defender a cualquier tipo de persona, un abogado debido a su profesión éticamente debe defender a toda persona, porque todas las personas, incluso quienes cometen delito, tienen derecho a un juicio justo y por lo tanto a la representación legal. Siendo responsables, no podemos asegurar que tenga alguna afinidad política ideológica con estos sectores de extrema derecha, pero tampoco lo podemos negar. Y de todas formas creo que una pregunta legítima de ser formulada, independientemente de que no tengamos una respuesta definitiva para ella. Bueno, en la misma línea, toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Incluso Garavito, digamos, un asesino de niños en Colombia, que tiene a su haber como 200 niños, tuvo derecho a la defensa. Así que no creo que, o sea, las personas pueden o pensar lo que quieran, pero se establecen lo que se denomina la verdad judicial, y eso es lo que debe predominar. Solo agregaría que, claro, toda persona tiene derecho a un juicio justo, eso está consagrado en los derechos humanos y un valor que debe, a mi parecer, existir y debemos procurar que las personas tengan tal derecho, ¿cierto? Pero ese mismo derecho entra un poco en contradicción en alguna medida, con lo que hizo este ex fiscal, pues, al difundir esta información falsa respecto del supuesto prontuario policial del malabarista que fue muerto a manos de carabineros. De otra forma, esa información que compartía, eh, aunque no haya sido su intención, servía como justificación del actual policial y servía como justificación de una serie de prejuicios de ciertos sectores respecto de asumir que este joven había sido muerto a mano de disparo de carabineros de manera justificada. Entonces, de una forma, claro, uno debe reconocer que toda persona tiene derecho a un juicio justo, pero la misma difusión de noticias falsas a veces va un poco a contramano de ese valor de que la gente tenga derecho a un juicio justo, porque se trata de sacar conclusiones apresuradas a partir de antecedentes que no necesariamente están relacionados con el hecho. O sea, ¿qué tiene que ver que si efectivamente el Malavista hubiese tenido causas policiales? ¿De qué forma eso cambia la necesidad de juzgar si Carabineros actuó dentro del marco de la ley y dentro de los protocolos correspondientes? El hecho de que este joven haya cometido delito anteriormente no dice mucho respecto de esa pregunta en particular. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mario. Sí, lo que pasa de que es
mezclar un poco las cosas. O sea, el tipo puede tener un comportamiento de que le gusta defender ciertos casos, qué sé yo, pero eso no implica lo otro. O sea, el carabinero, en este caso, tiene tanto derecho como cualquier otro individuo. O sea, es hijo de la patria, digamos, de la democracia y como todo el mundo nomás. O sea, ahora, uno siempre lamenta que haya tipos extremistas, que hay gente que piensa que tiene la razón por sobre todos los demás, etcétera, etcétera, y que intenta imponer cosas, digamos. Uno siempre lo va a lamentar. Pero en definitiva, este es un caso que se va a resolver judicialmente. Claro, porque la contramano de la misma situación es cuando al carabinero se le llamaba asesino o se calificaba esta situación de asesinato derechamente, cuando nuevamente y bajo el mismo principio de presunción de inocencia no correspondería tildar de asesino, que es un delito, a alguien que está en una situación en la cual todavía tiene que evaluarse judicialmente. Porque bueno, aquí la parte que no hemos comentado, ¿cierto? Es que este joven estaba haciendo malabarismo, vivía de las limosnas que recibía en la esquina mientras duraba el semáforo, en la esquina de las calles, y hacía malabarismo con estos sables de malabarismo, o machetes, no sé si se llaman machetes o sables de malabarismo, pero que son sables, que son grandotes, y que pudiera darse el caso de que alguien no supiera que son romos, pero también puede darse el caso de que aún siendo romos pueden usarse para causar daño. Y este carabinero habría sometido a este joven a lo que aquí en Chile se llama el control preventivo de identidad, que ese es un tema por sí mismo que quizás en algún capítulo podamos abordarlo, producto de lo cual este malabarista habría tenido una reacción violenta en contra del carabinero, más allá, o sea, sumado además al hecho violento mismo de un control que al parecer no era justificado, y que habría tenido una reacción agresiva física en contra del carabinero y ahí se produce el disparo. Y bueno, ahí está el video, lo pueden ver en redes sociales, quién dispara primero, quién dispara después. Hay varios carabineros involucrados, cuántos disparos fueron los pertinentes, cuántos no, qué sé yo. O sea, al menos en principio cabía la posibilidad de que el carabinero hubiera actuado en legítima defensa y en ese caso no habría sido asesinato. Entonces, también es el tipo de reservas que hay que tener antes de juzgar o prejuzgar, porque, bueno, ocurría que en el momento el carabinero, él y sus acompañantes empezaron a ser asediados por la muchedumbre de gente que estaba ahí y que en principio tomó partido en pos del malabarista abatido. Entonces, siempre son situaciones. Bueno, y en general pasa con este asunto de los linchamientos públicos. En este caso contra un carabinero, pero en otros casos han linchado, y de hecho en algún capítulo anterior tocamos el caso, ¿cierto? De gente que ha sido linchada por diversas noticias falsas que han circulado y que pasa a ser el problema en general de tomarse la justicia por las propias manos y de no respetar la presunción de inocencia y el debido proceso y la garantía de derechos fundamentales, que, claro, en este caso tuvo la versión más trágica de la muerte del malabarista, y que aún no resultando muerto tenía sus derechos fundamentales, y el carabinero por su lado que también tiene sus derechos fundamentales. Y ahí es donde viene el verdadero significado de la convivencia cívica, que implica que no es solamente de un lado para el otro, sino que todos con todos siempre tenemos que respetar nuestros derechos fundamentales, y bueno, cae la sobreresponsabilidad en el caso del Estado, de que además tiene que ser muy pulcro en el respeto a los derechos humanos. Felipe. Sí, de acuerdo con lo que dijiste, y para ir recapitulando y cerrar este tema en el que nos hemos extendido bastante, sobre todo teniendo en cuenta que entrar en este terreno de analizar lo que ocurrió con el malabarista muerto producto del disparo de carabineros, un tema que bastante complejo que daría para un análisis por sí solo, y de momento tenemos otros temas que abordar, pero recapitulando es simplemente recordar la importancia de
de cuestionar y criticar la difusión de noticias falsas, que fue lo que finalmente hizo este ex fiscal, Pedro Ortuztegui, y también señalar el efecto que suelen tener la difusión de noticias falsas en la población. Y no solo en la población, sino que eventualmente podría llegar a tener un efecto en la percepción de la justicia, ¿ya? Lo que no deja de ser también problemático. Así que por eso era relevante abordar este tema desde la perspectiva del escepticismo, el pensamiento crítico, ¿cierto? Y el respeto a los derechos humanos y otros valores que son muy importantes, ¿ya? Sobre todo de una perspectiva humanista y secular. Recuerden que en este programa lo que tratamos de hacer es analizar situaciones de contingencia nacional e internacional desde esos valores en específico. Un detallito nada más que se nos pasó mencionar que él actualmente es el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público de Chile. No era cualquier fiscal, no es solamente un ex fiscal, sino que expresidente de esa institución. Y bueno, porque las noticias falsas, así como bien tú decías, terminan por horadar, en última instancia, la democracia y en primera instancia la convivencia. Ahora que estamos en una pandemia y con severos problemas de sobrevivencia, derechamente, y se nos están por fin haciendo accesibles las vacunas para empezar a enfrentar esta pandemia en mejor pie, ocurre que las noticias falsas no dejan entonces de causar estragos ahora en este otro frente. Así que nos topamos con un caso, Felipe. ¿Qué nos cuentas de él? Exacto. Resulta que también en la contingencia nacional de nuestro país, y en este caso específicamente vinculada a algunos actores políticos en este proceso constituyente que se inició en nuestro país luego de lo ocurrido en octubre de 2019, ¿cierto? Esto que algunas personas llaman estallido social, otros que llaman no sé, subversión o insurrección social, bueno, hay distintas formas de llamarlo, pero este proceso constituyente que se abrió a partir de este periodo de alta conflictividad político y social, estamos ya en proceso de tener que se inscribieron las candidaturas para representantes en este proceso constituyente y el 11 de abril va a ser la elección de candidatos y candidatas constituyentes. Hemos hablado de eso a propósito de los programas anteriores en los que nos concentramos en los tips constituyentes que como asociación estamos promoviendo para que sirvan como criterio para que las personas puedan evaluar la idoneidad de los candidatos y candidatas, ¿ya? Desde una perspectiva de el escepticismo, la racionalidad, el pensamiento crítico, el laicismo, el secularismo y el humanismo secular, que son valores que como asociación buscamos promover. Y resulta que un candidato específico, ¿ya?, para este proceso constituyente, llamado César Pizarro, ¿ya?, que es candidato por el Distrito 12 y pertenece al partido Igualdad, ¿ya?, que está en este pacto en el que están otros partidos del Frente Amplio, ¿ya?, más otros partidos además, no me acuerdo cómo se llama ese pacto en específico, ¿ya? Resulta que un candidato en un acto público donde se estaban promoviendo diversas candidaturas, ¿ya?, tomó el micrófono y comenzó a emitir un discurso político en el que hizo gala y expresó su posición antivacuna, diciendo que haciendo un llamado a no vacunarse, también haciendo gala de ciertas teorías conspirativas, diciendo que la pandemia era una pandemia que había sido planificada por los poderosos, en este caso por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y las autoridades de gobierno, para mantener controlada la población, y diciendo una sarta de afirmaciones muy dudosas y cuestionables, y que merecen ser fuertemente criticadas, ¿ya? Y es necesario señalar que estas ideas deben ser fuertemente criticadas no porque la haya emitido este candidato en específico, no porque este candidato en específico tenga una posición política determinada, vinculada a la izquierda, sino porque las afirmaciones por sí mismas son cuestionables
y su difusión es socialmente peligrosa. ¿Ya? Hemos hablado un montón de la importancia de la vacunación como medida sanitaria. ¿Ya? La vacunación es una de las medidas sanitarias más importantes en la historia de la humanidad. ¿Ya? También es importante que la gente no crea en este tipo de teorías conspirativas que carecen de fundamento. No, perfectamente es posible, y no solo posible, es necesario criticar a las autoridades políticas, tanto de gobierno como de oposición. Es necesario criticarlo. Es necesario hacer una crítica también racional, fundada, ¿ya? Para no exacerbar los ánimos de la sociedad innecesariamente con base en información falsa. Una vez más, estamos ante un caso de información falsa que es peligroso socialmente. Así que eso a modo de introducción. No sé qué podrían ustedes comentar al respecto. Tú por ahí parece que tienes la grabación, ¿o no? Así es. Por favor. Soy antipandemia, no creo en esto del gobierno que no están implementando la pandemia, y hago un llamado importante a que nuestra población, nuestra gente que no cree en este Estado, ni en esta política, ni en los poderosos, no nos vacunemos. Ojo, por eso somos desobedientes, somos rebeldes, somos contestatarios, por algo estamos acá, porque no creemos en todo lo que nos han implementado. No puede ser posible que nadie hable que la pandemia está mal siendo utilizada para poder opacarnos a nosotros, la gente del pueblo. Soy del distrito 12, mi nombre es César Pizarro, represento a los sectores exiliados, aislados de la región, La Pintana, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Florida. Hemos sido excluidos, somos parte de la sociedad civil, somos parte de la ONG de pobres, de los barrios, de los que nadie nos conocía, de los que nadie nos escucha. Quizá hay un poco de temor porque podamos hablar nosotros, porque somos de la lista nos dio el cupo el Partido de Igualdad y le damos las gracias porque somos independientes, somos de los brazos rayados, somos de los tatuajes, somos de las capuchas y muchas veces estuvimos con mechas en nuestras manos para poder defendernos de la policía. Tuvimos libertad al compañero Mauricio Scheuque y sabemos de todos los montajes terroríficos que hoy en día implementa el Estado contra nuestra gente. Y quizás muchos de ustedes se han salvado porque son rostros públicos o porque son muy conocidos, pero nosotros vamos a seguir estando bajo el ojo lince del Estado asesino. Y es por eso que necesitamos que estas uniones, estos pactos sociales, estos pactos de unidad popular sigan defendiendo a la gente que está luchando en las calles. Necesitamos abogados, necesitamos seguir sacando a los presos de la revuelta, necesitamos seguir desenmascarando al poder político establecido, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a los jueces, a los masones, a la masonería. Ustedes saben bien quién nos gobierna hoy en día, pero hoy en día es necesario romperlo todo, sin temor y decir las cosas como son, porque estamos bajo el alero de los terroristas del Estado, del gobierno de Piñera. Bajo ese alero estamos hoy día comandados y necesitamos romperlo y cambiarlo todo en la Constitución. Y a fiscalizar, ojo con los trabajos que estamos haciendo y con quién nos estamos involucrando, porque esta vez no vamos a aguantar que nos vengan a vender la pomada nuevamente. Así que arriba los que luchan. Como pueden haber escuchado, no sé, bueno, hay muchas cosas que dijo, ¿cierto? Así que yo creo que podríamos evaluar dos cosas, porque hay otra cosa que es interesante también de este tipo de casos, porque no solamente hace afirmaciones falsas, sino que las entremezcla con, por una parte, reivindicaciones políticas y las entremezcla con afirmaciones que podrían incluso ser ciertas, ¿sí? Y eso es parte del efecto psicológico que eso produce, es que aumenta la sensación o percepción de veracidad y de sentido de lo que pueda estar diciendo, y por eso resulta tan seductor, ¿o no, Mario? Bueno, ya sabemos ya que cualquier teoría, digamos, pseudocientífica, para que sea buena, tiene que tener verdades, medias mentiras y mentiras completas. Tiene que haber una mezcla perfecta, digamos, de este tipo de ingredientes, para hacerlas verosímil. Yo escuché, digamos, la grabación y a mí me llamó mucho la atención de que al final hiciera una aseveración de que que todo esto era una conspiración masona, ¿ah?
Me llamó mucho la atención porque si bien este señor corresponde a lo que José Mauricio Schwartz llama la izquierda Feng Shui, o sea, toda esta izquierda que tiene creencias en que son antivacuna, que los transgénicos hacen mal, o sea, esta izquierda que es antisistémica, pero antisistémica en las cosas que tienen relación con la ciencia y las mezclan con esta cosa de la empresa, del monstruo empresarial, en la farmacéutica, etcétera, etcétera, toda esta cosa, ¿no es cierto? Como he repetido una y otras veces, a esta izquierda en particular, Feng Shui, siempre se le olvida que la izquierda nace como hija de las ciencias y de la ilustración. Bueno, me llamó mucho la atención esto de los masones, porque generalmente estas conspiraciones masónicas generalmente vienen de la derecha. De hecho, esta conspiración masónica, normalmente se habla de la conspiración judeo-masónica comunista internacional. O sea, son en el fondo los que están detrás de los masones siempre son los judíos y en conjunto con los comunistas. ¿Ah? Entonces, de hecho, era una de las grandes obsesiones de Franco. Uno de las grandes batallas que tuvo Franco fue su lucha contra la masonería, ¿no? O sea, cualquier tipo que fuera masón, bueno, en definitiva, se iba a la cárcel y se iba ¿cuánto se llama? A las torturas y a todo lo que le hacían a estos tipos. Entonces me llamó mucho la atención porque hay una mezcla de todo este mundo Feng Shui con esta conspiración que corresponde a otro mundo, pero en definitiva, como las creencias, este tipo de creencias es como el esfínter, digamos, ¿no? Dilata un poquito y no puede dilatar más, por lo tanto, todo cabe dentro de este tipo de teorías. Bueno, en relación al discurso de César Pizarro, las ideas cuestionables que podemos identificar en todo lo que él dijo, que no son pocas, dicho sea de paso, mezcló tantas cosas, e independientemente de que haya una que otra afirmación valedera en su discurso, lo que es sin duda cuestionable es la promoción de la antivacunación. Sean cuales sean las razones por las que él cree que la vacunación es negativa, él hizo un llamado explícito a no vacunarse, lo que es sumamente peligroso e irresponsable, de acuerdo a todo lo que sabemos respecto de este virus, de la pandemia, de la forma como abordarla y sobre todo contrastándolo con todo lo que sabemos respecto de la vacunación y su importancia como medida para prevenir el contagio y mantener a raya enfermedades que pueden ser no solo mortales para las personas en particular, sino que pueden ser sumamente destructivas para las sociedades enteras. Así que es una cuestión sumamente irresponsable. Al parecer, él considera que la vacunación debe ser algo que cuestionable desde la perspectiva de él, porque es algo que están promoviendo las autoridades y como las autoridades supuestamente nos quieren mantener controlados con la pandemia y con todo esto, la vacunación probablemente para él sea una de las medidas más de control. Eso es lo que yo podría inferir o deducir de todo lo que él dice. Seguramente no es la única razón que él tendrá, pero al menos sí algo que se puede en alguna medida inferir y deducir de lo que él comenta. Entonces la promoción de la vacunación es algo sumamente cuestionable y debemos criticar cuando los representantes políticos hagan gala de eso, independientemente de su posición política. ¿Ya? Si hay un candidato político que promueve la antivacunación, que es de izquierda, u otro que promueve la antivacunación que sea de derecha, hay que cuestionarlo de todas formas y atender a sus palabras y cuestionar eso porque están siendo responsables y promoviendo conductas u omisiones peligrosas en la población. Otra idea cuestionable, aparte de la promoción de la antivacunación, y estrechamente asociada con ella, es esta idea de que
lo que está pasando con el coronavirus a nivel mundial y a nivel nacional también. Toda esta necesidad de tener cuarentena, de restringir la interacción social mediante distanciamiento. Todo esto sería parte de un plan concertado por parte de las élites y de las autoridades para mantener a la población controlada. Y él también, vinculando esto con hechos relativamente recientes en la historia de nuestro país, vinculadas con el propósito de mantener controladas a las personas que fueron partícipes del llamado estallido social, ¿cierto? Todas las personas que salieron a manifestarse en contra de una serie de injusticias que han existido en nuestro país por mucho tiempo, y esta pandemia sería supuestamente un plan concertado o funcional a las autoridades para mantener controlado eso. ¿Ya? Eso es alguna de las cosas que él sugiere, independientemente de que en efecto en ocasiones las autoridades políticas pueden tratar de utilizar esta pandemia con fines políticos, no lo podemos descartar. Una cosa muy diferente, ¿ya?, es afirmar que todo lo que está pasando con la pandemia de coronavirus y las distintas medidas necesarias sea parte de un plan maquiavélico de las autoridades, y no considerar que también hay muy buenas razones sanitarias para que eso sea así. Bueno, este caballero dijo varias cosas más. Por ejemplo, dijo que somos desobedientes, somos rebeldes, somos contestatarios. Por algo estamos acá, porque no creemos en todo lo que nos han implementado, dice. Pero no puede ser posible que nadie hable que la pandemia está mal siendo utilizada para poder opacarnos a nosotros, la gente del pueblo. Y aquí viene este problema de la sancocha política, de la reivindicación política, que uno bien pudiera estar de acuerdo incluso con que, en Chile en particular, bueno, en la historia de la humanidad en todo el mundo, y en Chile eso no deja de pasar tampoco, de que los grupos más desfavorecidos, los más pobres, también terminan siendo aprovechados, pisoteados de múltiples formas. Y luego puede ser perfectamente cierto, y eventualmente sea justificable el que haya cierta actitud oposicionista de su parte ante cierto tipo de políticas, pero eso no hace automáticamente que toda desobediencia, toda rebeldía, toda contestatareidad y toda oposición sea, por el mero hecho de ser opositora, una buena idea. Uno eventualmente, o lo que uno quisiera es oponerse a aquellas cuestiones que nos resulten perniciosas, pero uno no quisiera oponerse a aquellas cuestiones que resulten beneficiosas. Y quien se opone a aquello que es beneficioso, por lo menos está haciendo que padezcamos el costo de oportunidad del beneficio que podríamos tener y que no se obtiene debido a esta oposición en la medida que resulte fructífera y efectivamente impida la realización del beneficio. ¿Sí? Entonces es una forma de dañar, es una forma de empobrecer. Y aquí una cuestión que yo considero que es tremendamente lastimosa. Ya sabemos que en Chile, dentro de todas las desigualdades que hay, también está la desigualdad en salud. Sabemos que las expectativas de vida, una cosa es la expectativa de vida en promedio de todo el país, que tenemos estándares destacadísimos a nivel mundial, pero eso no se distribuye equitativamente en la población. Los más ricos tienen esperanzas de vida por sobre los 80 años y los más pobres tienen esperanzas de vida que con suerte alcanzan a los 70. O sea, hay prácticamente una década de diferencia en la expectativa de vida entre las personas que han podido vivir de forma rica en comparación con las personas que han vivido la mayor parte de su vida de forma pobre. Y este candidato que representa o que pretende representar a grupos desfavorecidos, por lo tanto grupos que viven menos y que además en el caso de la pandemia han sido los más golpeados desde el punto de vista económico por la pandemia y desde el punto de vista sanitario han sido los más golpeados en cantidad de muertos, porque alguien que ha tenido una vida rica y bien alimentada, con deporte, con buenas atenciones de salud, llega en mejores condiciones a enfrentar un caso severo de coronavirus, de COVID-19, que alguien que ha sufrido todo tipo de precariedades, tanto psicológicas como físicas o nutricionales,
que llega en bastante menor pie y tiene mayor chance de que un caso severo de coronavirus o de COVID-19 lo pueda llevar a la tumba, ¿cierto? Y si tenemos un representante que representa a estos que son los mayores perjudicados por la pandemia, muy mal favor le hace a esta gente, a los más pobres que puedan eventualmente elegirlo, con luchar en contra de una medida que los puede beneficiar tanto. Porque si bien en términos de dignidad humana, todas las vidas son iguales y una vacuna protege a todos de las mismas enfermedades, en términos del padecimiento que estas enfermedades significan, son mucho más potentes en los grupos más pobres y por tanto las vacunas son, en términos comparativos y relativos, muchísimo más importantes para los más pobres. Entonces, este sería pero el ejemplo exacto del anticandidato. O sea, ¿cuál sería el candidato que yo podría elegir para que me haga el mayor perjuicio posible siendo pobre? Sería este señor César Pizarro del Distrito 12, de la lista Apruebo Dignidad, con un cupo por el partido Igualdad. ¿Ya? Habrá que ver qué es lo que dicen del partido. No he escuchado el rechazo suficiente que yo creo que justificadamente merece este candidato. Felipe. En relación a lo último que acabas de preguntar, yo estuve siguiendo un poco esta noticia y hubo voces desde el pacto del cual forma parte este Apruebo Dignidad, y hubo personas que en el mismo acto en el cual él emitió sus palabras cuestionaron las afirmaciones de César Pizarro y hicieron un llamado a reconocer la importancia de la vacunación y hicieron un llamado a vacunarse. O sea, hubo personas que hicieron eso. No me acuerdo de todas las personas que hicieron esa corrección, pero sí tengo entendido que Beatriz Sánchez fue una de las personas que salió públicamente a desdecir los dichos de esta persona que va en la misma lista. Incluso muchas personas de otros partidos políticos que forman parte de este pacto de Apruebo Dignidad señalaron estar muy descontentas por el hecho de que esta persona vaya en la misma lista con ellos. Algunos incluso han llegaron a plantear de que el Partido de Igualdad debería seriamente considerar la continuidad o no de dicho candidato. ¿Ya? Así que hubo voces críticas respecto de lo que él dijo en esa misma oportunidad, y después en distintos medios de prensa fue consignado ese parecer y ese cuestionamiento dentro del mismo sector. Dado que este tipo dijo muchas cosas y efectivamente cabe analizar y criticar aquellas cosas cuestionables que dijo, podríamos hacer un ejercicio rápido para tratar de ver qué tan idóneo es este candidato, contrastándolo con estos criterios que nosotros recomendamos en nuestra campaña de los 11 tips constitucionales. ¿Ya? Cabe hacerse la pregunta de con cuáles de estos criterios dicho candidato podría cumplir. Por ejemplo, si hacemos la primera pregunta, basa sus propuestas en evidencia y argumentos racionales. La verdad es que de las cosas que ahí plantea y propone, específicamente y sobre todo, el llamado a la no vacunación, claramente no hace que este candidato no cumpla con ese criterio, que es fundamental. Segundo, critica pertinentemente ideas contrarias y no solo al adversario. La verdad es que, pese a que es legítimo criticar ideas contrarias y en ocasiones criticar también a los adversarios políticos, sumamente legítimo y pertinente, y él lo hace, la verdad es que no lo critica de forma pertinente. ¿No? Critica en base a información falsa, en base a desinformación. Así que tampoco estaría cumpliendo con ese criterio. Si nos preguntamos si fundamenta sus propuestas sin apelar exclusivamente a la emocionalidad, la verdad es que sus propuestas prácticamente no están fundamentadas, o están fundamentadas con muy malos argumentos, teorías conspirativas y desinformación. Por lo tanto, no queda mucho más que una arenga dogmática en la que él da cara de lo que piensa y trata de exacerbar los ánimos para plantear una cuestión como de bandos, ¿cierto? Como de los malos contra los buenos, como la élite opresora versus al pueblo oprimido. Cosa que que en ocasiones sí tiene sentido. Efectivamente, a veces las autoridades de gobierno y efectivamente toman medidas que son opresivas para el pueblo. Eso no es algo que no ocurra. Pero resulta que este tipo está viendo algunas cosas que no necesariamente existen. Por ejemplo, el hecho que la vacunación sea una forma
algo que está pensado para oprimir al pueblo, claramente algo que no tiene sentido. Así que tampoco está cumpliendo con ese criterio. Cuarto, transparenta sus propuestas en las que basa su campaña. La verdad es que en esa arenga no habló mucho de sus propuestas de campaña, no hizo más que un llamado desinformado, irresponsable y dogmático a no vacunarse y a poner en duda todo lo que venga de las autoridades sin analizar caso a caso y sin tratar de tener una posición racional respecto de cada uno de los temas. Tampoco cumpliría con ese criterio. Sabe fundamentar claramente y en detalle su idea. A la luz de lo que acabo de decir, claramente no cumple con ese criterio tampoco. ¿Refiere hechos comprobables como respaldo? No, tampoco, por lo mismo que acabo de decir, y voy a ir más rápido en esto para no repetirme tanto. ¿Promueve el diálogo democrático y la búsqueda del bien común? La verdad es que no promueve mucho diálogo porque él asume una postura dogmática, asume un discurso demagógico también, que también es algo que forma parte de esto, y un discurso polarizante también, polarizante en el mal sentido de la palabra. Efectivamente, a veces cabe ir contra ciertas ideas y luchar contra ciertas medidas y oponerse a ellas, pero cuando trato de polarizar las cosas de manera infundada y de manera racional, no estoy haciendo más que torpedear el diálogo democrático y la búsqueda del bien común. Tampoco cumpliría con ese criterio. ¿Cambia de opinión ante una refutación adecuada a su idea? No sé si habrá cambiado de opinión o no, o si estará dispuesto a hacerlo, pero cabe también dudar de que cumpla con ese criterio. ¿También es consciente de las consecuencias prácticas de su propuesta? Me atrevería yo a afirmar que no, porque promover la antivacunación claramente puede tener consecuencias prácticas muy nefastas si que la población hiciera caso y eco de ese tipo de afirmaciones, así que definitivamente no cumple con ese criterio. Y si sus propuestas son compatibles con el consenso de los expertos y los organismos técnicos, claramente no también, por las razones que ya se han dicho anteriormente. Y la última pregunta es si sus propuestas respetan los derechos humanos y reconocen su importancia. También cabe ponerlo en duda. ¿Ya? Normalmente los movimientos de izquierda le dan mucha importancia al respeto de los derechos humanos y me parece bien que así sea. De hecho, los derechos humanos son algo tan importante que también los sectores de derecha deberían darle importancia transversalmente. Todas las personas, todos los seres humanos deberíamos darle importancia al respeto de los derechos humanos, ¿no? Pero debido a las medidas responsables que proponen y al riesgo que eso puede implicar para la población en general, y como bien dijo Luis, para la población socialmente vulnerable sobre todo, cabríamos decir que es muy probable que las propuestas y los planteamientos de este candidato también sean perjudiciales para el respeto de los derechos humanos. Así que la verdad es que si teniendo en cuenta todos estos criterios de parte de nuestra campaña del 11 TIP, este candidato claramente sería un muy, muy mal candidato. Claro, si fuera en el Chavo del 8, diría póngale 0, ¿cierto? Y yo quería hacer un alcance, y es que, ¿qué tiene que haber pasado en la vida de esta persona y en la educación de esta persona y en el contexto cultural de esta persona como para que crea tan fervientemente lo que cree? Por una parte, respecto del fervor con que lo cree, y por otra parte, respecto del objeto de lo creído, ¿sí? Y yo creo que lamentablemente aquí nos encontramos, porque él, al menos a mí no me dio la idea como un Trump, ¿cierto? Un Trump que también hablaba puras cabezas de pescado, pero se notaba un tipo, en el caso de Trump, bastante perverso. Se notaba que lo que le interesaba era sacar votos, sacar su agenda, su arreglín económico y ya está. Digamos. En cambio, a este caballero, puedo estar equivocado, es una apreciación personal, yo lo encontré genuinamente convencido de lo que él decía, y que de verdad consideraba que esto era algo muy malo y que obrar como así él lo planteaba era algo de extrema importancia, ¿cierto? Y seguro que su candidatura, porque en última instancia por lo menos consiguió los suficientes votos en la etapa preliminar para inscribir su candidatura, ¿cierto? Para que se le diera paso como candidato constituyente. Entonces, hace eco en una cantidad de población que no es menor. O sea, hay mucha gente que es seducida por este discurso y el discurso que él hace propio. Y ahí tampoco me cabe duda que no solamente se plantee como representante de esta gente oprimida, sino que él
en efecto forma parte del grupo de gente que ha sido oprimida de la forma que él describe, ¿ya? O quizás no con suficiente detalle en este discurso, pero seguro que si uno conversa, oye, ni un minuto con él, claramente, rapidito va a empezar a dar cuenta de muchas formas en las cuales ellos son oprimidos y perjudicados. Y uno de esas formas, creo yo, es justamente, por una parte, el problema de la integración social, de la debida representación política de sus intereses y sus necesidades, y también yo agregaría de la falta de educación en este sentido de ilustración científica, ¿cierto? Y empieza a ocurrir este efecto un poco vicioso de cómo en la medida que nos damos un lujo que no sé si cabría llamarlo como lujo, pero nos damos permiso, nos permitimos destruir la educación, ya sea por la vía del lucro, por la falta de control de calidad, por la segregación, etcétera. La consecuencia de ello es que terminamos formando líderes políticos que van a hacer eco y van a promover políticas públicas que son contrarias a lo que en última instancia les debiera hacer bien. En este caso, ya sea a ellos como representados potenciales o incluso a toda la sociedad. Entonces, quiero tirar como reflexión colateral como el hecho de haber transformado en Chile a la educación en un vil negocio y punto, termina haciendo que surja este tipo de situaciones, ¿cierto? Yo creo que, bueno, y yo creo que eso nos enlaza un poco con el siguiente punto. Te voy a dar el paso a Mario porque creo que esto naturalmente da pie al siguiente punto que vamos a tocar, pero di lo que quieres decir, Mario. Bueno, creo que ya lo hemos tocado anteriormente en el pod, que en el fondo nuestros cerebros son máquinas de procesamiento absolutamente sesgadas. Y claro, nuestros sesgos tienen que ver con esta cosa, o sea, vamos constantemente confirmando lo que creemos y por otra parte rechazando, digamos, ¿cuánto se llama? La información que no confirme nuestro sesgo. Por lo tanto, en el fondo es un problema de cómo funciona nuestro cerebro, además de que funcionamos en base a heurísticas, o sea, que en el fondo son atajos, ¿no es cierto? Atajos que vamos haciendo. Entonces, estos sesgos más estas heurísticas, más nuestras disonancias cognitivas, o sea, esto de ¿cuánto se llama? De que en el fondo vamos profundizando cada vez más esa creencia. De hecho, muchas veces las personas, mientras más le dicen, oye, viejito, estás equivocado, la persona más se aferra a ese tipo de creencia. Entonces es bien difícil, por eso que es difícil cambiar ese tipo de creencias. Y por eso que los tierraplanistas son cada vez más tierraplanistas, él se va convenciendo. Felipe. Sí, yo quería referirme a otro aspecto y brevemente relacionado con esto. Mucha gente salió a criticar a los dichos de este candidato César Pizarro y con mucha razón, y crítica que también es sumamente necesaria, pero en todo el mar de críticas que recibió, hubo algún tipo de críticas que apuntaban más bien a decir que el candidato era un tipo ignorante, que era pobre, que no tenía educación, otras personas usaban motes más despectivos como que era ordinario y todo, y me gustaría ahí destacar el hecho de que cuestionar una candidatura por el hecho de que provenga de sectores populares, además de ser sumamente elitista, es un muy mal argumento también para realizar dicha crítica. Hay que despejar un poco ahí cuáles son los argumentos razonables o no razonables para criticar lo que este candidato plantea y su candidatura propiamente tal. El problema aquí no es que venga de sectores populares, ¿no? De hecho, podríamos decir que es muy importante que haya representación de sectores populares o de personas que viven en condiciones más precarias o desfavorables desde un punto de vista económico, social y cultural. No podemos pretender que a esta instancia solamente tenga representación la élite política, económica o la gente que viven en condiciones más privilegiadas en nuestra sociedad. Entonces,
ese es un muy mal argumento para criticar. Aquí el punto no es que provenga de un sector popular, que sea una persona de sectores populares o pobres, si es que lo es, porque no lo sé en particular, sino que el problema es que una persona que hizo afirmaciones y hizo propuestas o hizo llamados a la acción o a la inacción que son irresponsables y que demuestran que una persona que no está bien preparada para la importante tarea que implica redactar una constitución para tener un país más justo y un país que se pueda desarrollar. ¿Ya? Ojo, estoy hablando de desarrollo y no de crecimiento económico, que mucha gente suele confundir esos términos. Y relacionado con el tema que vamos a abordar también, pero quería destacar eso, ¿ya? Que criticar a la persona solo por su extracción social es sumamente equivocado, además de elitista. Totalmente de acuerdo, Felipe. Y al respecto, ocurre que salió esta noticia en la BBC que cuestiona o haciendo eco de un estudio que viene a hacer una evaluación de lo que se conoce popularmente como la teoría del chorreo. ¿En qué consiste la teoría del chorreo, Felipe? Cuéntanos. Bueno, sin ser especialista, este es un tema que me interesa bastante y dicho de la forma más simple posible, la teoría del chorreo es la suposición de que a mayor crecimiento económico, ¿ya? Mayor va a ser la distribución de los ingresos porque si las personas que más tienen ganan más dinero, ¿ya? Espontáneamente ese cúmulo de dinero adicional que van a estar ganando va a empezar a chorrear o a repartirse casi como un proceso espontáneo en los sectores sociales que están más abajo en la escala social. En el fondo el chorreo económico es mientras más grande sea la torta, más grande va a ser la porción de cada una de los integrantes de la sociedad. Eso es a grandes rasgos lo que plantea la teoría del chorreo económico. Teoría, dicho sea de paso, que ha sido sumamente cuestionada y criticada y precisamente hoy vamos a hablar de ella producto de nueva evidencia que surgió al respecto. Claro, porque lo que hicieron eco en esta noticia fue un estudio que analizaba qué es lo que ha ocurrido con el devenir económico de estos países desde que se implantó esta doctrina. Porque, al menos en Estados Unidos y en Inglaterra, que fueron los que fueron la punta de lanza de esta doctrina, hasta aquella época en Estados Unidos al menos, según recuerdo del artículo, que ahí les compartimos el enlace, ya a las megafortunas se les cobraba hasta el 91% de su ingreso. Imagínense, megafortunas. Y seguían siendo megamillonarios. No es que hayan sido pobres o se haya vuelto Estados Unidos un país comunista después de eso. Y la idea, claro, que subyace este prejuicio meritocrático, que la meritocracia de la riqueza, que en parte, o no sé si en parte, o quizás totalmente a esta altura ya, ¿qué ocurre? Que habiendo una alta diferencia entre los más ricos y los más pobres, o dicho de otro modo, habiendo mega ricos en circunstancia de que existen mega pobres, surge la necesidad de parte del mega rico y el sistema que lo produce de justificar moralmente, y en particular no ante el mega rico, que no necesariamente le tiene que importar mucho justificarse, ya lo es, ya, siendo rico la riqueza tiende a aplacar, y sobre todo la riqueza onerosa, ¿cierto? Tiende a aplacar la conciencia moral en muchos aspectos, hay estudios al respecto, pero sobre todo ante los más pobres, que suelen ser muchos más que los más ricos, y que siempre amenazan, son una amenaza para el más rico de que en algún momento se lo puedan comer junto a toda su riqueza. Entonces surge la necesidad en este establishment de justificar ante los más pobres de cómo es cierto, y primero que es justo que sean mega ricos, y segundo de que es beneficioso para toda la sociedad. Y así es como se plantea una hipótesis, un supuesto de que en realidad toda esa mega acumulación de riqueza es meritocrática, o sea que hay motivos y sabes ese tema de que ellos son muy, muy, muy productivos, ¿cierto? Son millones y millones y millones de veces más productivos que los más pobres, por lo tanto es justo, y a la sociedad, plantean que a la sociedad le conviene que exista esta gente que es tan extremadamente productiva, porque
y aquí viene la teoría del chorreo, ¿cierto? Siendo tan productivos van a hacer crecer la economía y en la medida que la economía crezca, naturalmente todos estos mega pobres que hay van a poder tener más torta que les llegue, ¿sí? Y, y esa idea fue muy promovida en Estados Unidos por Ronald Reagan en los 70s y en Inglaterra por Margaret Thatcher. Y la forma en que se sistematizaba esta ideología es por la vía de la extrema reducción de los impuestos a los más ricos. ¿Por qué? Porque bueno, los impuestos tienen varias motivaciones. Una es, por ejemplo, desincentivar prácticas que sean indeseables, que si impuestos a ciertas cosas contaminantes o ciertas prácticas negativas para la sociedad, por lo que se llama la internalización de las externalidades negativas, ¿cierto? Así como la complementariedad de ella son los subsidios, ¿cierto? Que es la internalización de los beneficios de aquellas cuestiones que son beneficiosas para la sociedad. Entonces, por esta vía, es una de las justificaciones de los impuestos. La otra justificación que hay de los impuestos está la de la redistribución de la riqueza, que puede ser directa por sacar plata de los más ricos y asignársela a los más pobres, o en realidad por la vía indirecta, que es la de gravar a los más ricos para financiar proyectos de bien común, como por ejemplo la salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, etcétera, que hace que los pobres, aun cuando puedan no necesariamente tener altos ingresos, sí pueden acceder a amplios y buenos servicios públicos que hacen que este desmejoramiento en sus ingresos no sea tan relevante porque hay un piso de dignidad y de derechos y de beneficios que son garantizados por un sistema público. Y eso, bueno, al más rico que considera que él es tan extremadamente productivo y que cada centavo que se ha ganado es consecuencia de su infinito esfuerzo, considera que estos impuestos son un robo, ¿cierto? Así que hacen todo el lobby para que se disminuya la carga tributaria a los más ricos y porque como ellos son productivos y es justo y es bueno para la sociedad que ellos tengan tanta riqueza, plantean que necesariamente la consecuencia de que ellos pueden tener más plata es que ese dinero lo van a, o esa riqueza o esos recursos los van a destinar ¿a qué? A cosas productivas, ¿cierto? A cosas productivas que van a ser beneficiosas para la sociedad porque van a reinvertir, van a investigar, van a desarrollar tecnología, etc. Y es por eso que a toda la sociedad le conviene que ellos sean mega, 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 mega ricos y que tengan muy, muy, muy bajos impuestos y ojalá inexistentes. Y bueno, como lamentablemente ocurre en economía, eso está plagado de ideología finalmente, no de ciencia y por lo tanto sí de pseudociencia. Y a lo que viene a echar pie este estudio es que, bueno, analizaron aquellas economías comparables y evaluaron el efecto neto que ha tenido la reducción de impuestos a los más ricos en el crecimiento económico. Y lo que uno debiera haber esperado, si es que esto fuera cierto, es que una vez considerado todos los factores de diferencia, aquellos países los cuales hubieran reducido el impuesto a los más ricos, tan significativamente como lo redujeron quienes así lo hicieron, debieran haber tenido un efecto neto en su crecimiento económico. Tema aparte, si acaso esa es una buena métrica o no, pero al menos lo que prometía era que el crecimiento económico debiera haber sido significativamente mayor. Y el resultado es que no. El resultado, el efecto neto en el crecimiento económico de esa reducción de impuestos fue prácticamente cero, por lo cual queda falseada la tesis del mayor crecimiento económico. Y para peor, lo que sí que aumenta de forma estrepitosa es la desigualdad, ¿ya? Y aquí hay un par de enlaces que le vamos a dejar sobre el cual ya vamos a hablar de cuál es el efecto que tiene la desigualdad en la sociedad. Sí, bueno, en realidad estas políticas surgieron en los años 80, el Reagan fue de esa época junto con la Thatcher. Bueno, efectivamente, si nosotros empezamos a ver dentro de la historia económica ha tenido muchos desvíos, ha entrado en, ¿cuánto se llama? En callejones sin salida, etcétera, etcétera.
Y bueno, efectivamente en los años 70, 80, hay muchas cosas que no se sabían. Por lo tanto, estas, ¿cuánto se llama? Estas eh, políticas que se podían tomar, en definitiva, nadie sabía qué iba a pasar 40 o 50 años después. Eh, Reagan básicamente, aparte de hacer esto de los impuestos, también modificó el sistema de educación, es decir, hizo estas políticas neoliberales que en el fondo nadie sabía si iban a funcionar o no, porque eh, la, la- la economía cuando se pone es en el fondo una promesa. O sea, yo te prometo que va a pasar tal cosa. Pero en definitiva, la realidad siempre es porfiada y dice otra cosa. Entonces, esto, lo que queremos hacer es una economía normativa, o sea, que tenga ciertas normas, que se cumplan ciertas cosas, pero sencillamente los seres humanos, que sé yo, tomamos otro tipo de decisiones, las cosas son diferentes. Por lo tanto, lamentablemente, estas políticas se toman, que tienen resultados 40, 50 años después, se empiezan recién a ver qué es lo que pasó. Eh, bueno, se pasan ahí una generación completa que, por ejemplo, puede que no vaya a tener ni siquiera jubilaciones o pensiones, y pasan este tipo de cosas. Entonces, el neoliberalismo como una escuela más dentro de las, bueno, no sé cuántas escuelas ya llevamos a la postre, es una más que ha ido pasando, de la escuela que a algunas le han respondido mejor u otras peor, digamos. Y efectivamente, como decías tú, Lucho, tienen harto de impostura, en el fondo, de impostura. O sea, cuando uno le pregunta a un tipo de esto, ¿por qué si él piensa que bueno, y él te va a hacer una cosa ahí en la pizarra, seguramente va a utilizar algunas ecuaciones, que tú vas a quedar ahí chupa convencido, ¿no es cierto? Pero definitivamente los sistemas sociales no se mueven en base muchas veces a este tipo de ecuaciones. Entonces, en definitiva, lo más probable es que toda esta teoría que es muy bonita, y que generalmente son, como decía yo, imposturas intelectuales, como le llamaba Sokal, sencillamente no funcionan. Eso es lamentablemente, y por eso que la economía tiene este problema grave, digamos, y que en definitiva es muy difícil probarla de antemano. Por lo tanto, siempre que alguien dice esto va a funcionar de esta manera, lo más probable es que no funcione de esa manera, y va a tener que ver con sus medidas o lo que haga, va a tener que ver con la escuela ideológica a la cual adhiere, a la escuela, qué sé yo, neoliberal, marxista, austriaca, lo que sea. Lamentablemente pasa eso. El problema es grave, es grave. Eh, sí, gracias. Bueno, el tema, partir de decir que es muy interesante, y ya entrando a comentar respecto de este tema en específico, creo importante hacer algunas aclaraciones. Aquí efectivamente estamos haciendo y seguiremos haciendo cuestionamientos respecto de ciertas ideas de índole económica que están bastante extendidas y que son sumamente cuestionables desde una perspectiva racional, atendiendo a la evidencia. Pero eso no quiere decir que la economía no sea una ciencia legítima. De hecho, la economía es una ciencia social legítima, donde se hace investigación seria también, y de hecho podríamos decir que es una ciencia que necesita ser desarrollada en beneficio de la sociedad. ¿Ya? Efectivamente, conocer mejor el funcionamiento real de la economía y cómo la economía efectivamente pueden ser sustentables en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta aspectos tan relevantes como el medio ambiente y problemas tan acuciantes como el calentamiento global. Así que más nos vale que sepamos de economía y que cada vez aprendamos más sobre economía y obtengamos más conocimiento basado realmente en evidencia, porque que la economía sea una ciencia legítima
necesaria, no quiere decir ni impide que efectivamente el campo esté plagado de ideas infundadas que no están motivadas más que por posiciones ideológicas, ¿ya? Y por intereses particulares, intereses colectivos, pero intereses más que en evidencia propiamente tal. Así que eso es como una aclaración general para que no se piense que estamos diciendo que la economía en pleno es una pseudociencia, porque creo que tal afirmación no estaría justificada, pero sí, eso no impide que esté el campo plagado de ideas pseudocientíficas o infundadas, ¿ya? Así que eso es sumamente importante. Ahora, hablando del tema en específico del que hablaba este artículo que comentó Luis al inicio, efectivamente en ciertas escuelas económicas predomina la idea de que el crecimiento económico es casi como el mantra fundamental, ¿ya? El crecimiento económico es algo que permite, sería el factor, según algunos, ¿ya? No de todos, ¿ya? Según algunas personas, sería el factor que permite el aumento del bienestar social, ¿ya? ¿Cierto? Para que exista desarrollo social y bienestar social, se requiere, según algunos, principalmente, y según otros únicamente, del crecimiento económico, es decir, aumentar la cantidad de recursos económicos, típicamente medidos en moneda, ¿cierto? En dinero, para que exista bienestar en la sociedad. Y de esa afirmación general desprenden un montón de otras consecuencias. Entonces es importante tener en cuenta que hace mucho rato ya está más o menos claro que crecimiento económico no es exactamente sinónimo de bienestar social. ¿Ya? El bienestar social es algo que es bastante más complejo, que requiere de varios componentes. Por cierto, que requiere que las personas tengan recursos económicos suficientes para sustentar su vida y para tener un mínimo de calidad de vida. Eso nadie lo niega, los recursos son necesarios y debemos procurar tener dichos recursos para que podamos satisfacer nuestras necesidades fundamentales y vivir bien. Pero que la economía crezca, es decir, que aumentemos la cantidad de dinero, no necesariamente implica que va a existir dicho bienestar, que va a aumentar el bienestar social, porque el hecho de aumentar la cantidad de dinero, por ejemplo, no equivale a que ese dinero se distribuya equitativamente o que se distribuya razonablemente dentro de las sociedades. Por lo tanto, para que el crecimiento económico implique bienestar social, sí o sí hay que prestar atención a la distribución del ingreso, cómo eso se distribuye. Y hay países en los que eso se distribuye muy mal, ¿no? Y sin miedo a equivocarme, sabemos que nuestro país es un ejemplo bastante emblemático de países donde la riqueza se distribuye mal, ¿ya? Y donde las desigualdades han ido creciendo conforme pasa el tiempo. Se ha hablado de leves mejoría en los últimos años, pero la verdad es que han salido estudios recientes, voy a tratar de buscarle enlaces de eso para poder compartirlos, que señalan que esa supuesta disminución de la desigualdad en nuestro país también sería medianamente ilusoria. Pero volviendo a esta idea principal, tener claro que crecimiento económico no equivale a desarrollo social ni a bienestar social. Además, que el crecimiento económico, aumentar la cantidad de dinero, perfectamente es compatible con disminución de la calidad de vida. Si para aumentar la cantidad de dinero estamos haciendo trabajar a la gente una cantidad de tiempo irracional, afectando su salud física y mental, si para producir mayores cantidades de dinero estamos destruyendo nuestros recursos naturales, estamos destruyendo la biodiversidad, difícilmente podemos hablar de que eso equivale a bienestar social. A menos que consideremos que la única medida del bienestar social es la cantidad de dinero que exista en los bolsillos de las personas, que además sabemos que no siempre se distribuye equitativamente. Por lo tanto, esta idea de homologar o casi volver sinónimo crecimiento económico con mejora de la calidad de vida, con bienestar social, es sumamente cuestionable, ¿ya? Y eso está... hay bastantes especialistas que así lo han afirmado, y de otra forma dentro de la economía como campo de estudio legítimo, existe un consenso de que el crecimiento económico no es igual a bienestar social. Y eso hay que tenerlo sumamente claro, porque todavía hay personas, y en nuestro país siguen existiendo muchas personas que tratan de plantear que ambas cosas siempre van de la mano, lo que es bastante cuestionable. En la Edge publicamos hace unos años atrás un artículo, y disculpen el autobombo, pero ese fue un artículo de mi autoría que aborda este tema, que se llama Crecimiento
económico y bienestar social una falsa sinonimia. Yo no soy especialista en el área, pero sí soy un ciudadano que se ha interesado bastante por este tema y que apliqué estudio concienzudamente en el periodo donde lo escribí. Obviamente no está actualizado con los últimos acontecimientos ni nada, porque esto fue publicado hace unos 3 o 4 años atrás, pero sí, para su momento fue revisado y traté de leerme literatura relevante al respecto. Insisto, como ciudadano informado y como miembro de una asociación escéptica que trata de evaluar desde una perspectiva escéptica ciertos temas, en este caso, esta falsa sinonimia entre crecimiento económico y bienestar social. Ahora, otra pregunta distinta es plantearse si el crecimiento económico es una condición necesaria o no para que exista bienestar social. Esa pregunta, al menos en lo personal, no tengo la respuesta. No sé si los especialistas la tendrán tampoco, pero este estudio del que habló Luis al inicio, considero que es un aporte bastante relevante. Cabe señalar si los hallazgos de este estudio serán replicados o ratificados por estudios posteriores o no, también eso hay que prestarle atención, pero es sumamente importante porque derriba otro mito, así como ya el mito de que crecimiento económico y bienestar social son sinónimos y que si crecemos económicamente vamos a tener mayor bienestar, lo que es sumamente cuestionable, como lo acabo de explicar. Este estudio derriba otro mito, porque la disminución de impuestos, ¿ya? No solo no generaría bienestar, o es cuestionable pensar, sino que ni siquiera genera crecimiento económico propiamente tal. Es decir, hay personas que dicen, si subimos los impuestos, vamos a hacer colapsar los negocios y no va a haber crecimiento económico, y como no va a haber crecimiento económico, no va a haber bienestar social, y prácticamente todo se vuelve el apocalipsis. Por lo tanto, la medida razonable, según estas personas, es disminuir impuestos para que si los empresarios estén contentos, puedan invertir, puedan realizar su emprendimiento, puedan generar riqueza, y esa riqueza después se distribuye en la sociedad y todos tenemos mayor bienestar. Bueno, resulta que este estudio estaría sugiriendo la idea de que la disminución de impuestos no supuso ni siquiera un mayor crecimiento económico. Así que estaría este estudio de ser cierto y ratificado y asumido como parte del consenso en la disciplina económica, tendría a derribar otras de estas ideas que se plantean de manera dogmática y que usualmente suelen ser utilizadas para justificar el statu quo y el hecho de que las personas más privilegiadas y con mayores recursos de la sociedad no tengan que hacer una mayor contribución social. Sabemos que existen estas personas, estos llamados libertarios, que podemos decir autolibertarios, porque la palabra libertario se puede entender de múltiples formas, pero los autolibertarios que plantean que el cobro de impuestos prácticamente sería un robo, porque le estás quitando a otra persona el producto de su esfuerzo, y eso sería una medida casi dictatorial según aquellas personas. Pero la verdad es que desde mi punto de vista y desde un punto de vista racional, a mi parecer, esa idea es bastante infundada, porque aparte de que los impuestos son necesarios para que existan las sociedades como tal, también ocurre que podemos leer las cosas en otros términos. Podemos decir que las personas que más se benefician de las condiciones sociales existentes son quienes más deben contribuir a la sociedad, precisamente porque la sociedad lo está proveyendo de condiciones que los mantienen en un sitial privilegiado. Entonces, eso sería otra posible lectura que, por supuesto, los autolibertarios, con el dogmatismo que los caracteriza, no están ni siquiera dispuestos a considerar como posible. Eso, les doy el paso a ustedes. Quería hacer un alcance. Recordemos lo que Mario Bunge decía al respecto, ¿cierto? Que la economía es la pseudociencia más peligrosa de todas, porque mata a mucha gente, ¿cierto? Gente que muere de pobre, gente que muere de enferma. Me refiero de forma evitable, prevenible y administrable económicamente. Y mencionaste la pasada al comienzo, Felipe, el tema del impacto en el ecosistema. Yo creo que ahí hay un tema que es súper relevante porque es un tema que todavía no lo hemos tocado con mayor profundidad en este podcast, pero está esta idea de que el crecimiento, primero que se plantea como necesario, segundo como bueno y tercero equiparado a bienestar. Ocurre que el crecimiento no solamente se necesita bajo este paradigma
no solamente se propicia el crecimiento, sino que se propicia el crecimiento acelerado, o sea, crecer cada vez más. Y resulta que el planeta en el que vivimos, el ecosistema en el que vivimos, es un planeta que es finito. Y la pregunta que surge ahí es hasta qué punto es sostenible el crecimiento infinito en un medio ambiente finito, ¿ya? Y salvo que creamos que es posible, que sería una forma de pensamiento mágico, ¿cierto? Que es posible obtener maná del cielo o obtener energía gratuita o cosas por el estilo. La verdad es que hay limitantes materiales que son finalmente ineludibles del nivel de beneficio que se puede llegar a tener. Y aquí, bueno, el contraargumento que sale clásico es que no, lo que pasa es que existen equilibrios en los cuales se crea valor con un efecto neto positivo, que no es de suma cero. Y claro, porque resulta que ahí la clave está en que hablan de crear valor, y la creación de valor es una asignación subjetiva. Entonces uno se puede encontrar extremadísimamente satisfecho con un valor tremendamente gigante a propósito de cosas muy pequeñas desde el punto de vista material, y al revés uno puede sentirse tremendamente insatisfecho con una asignación de valor mínima a cuestiones que materialmente son gigantescas. Y claro, hay una posibilidad de creación de valor de suma no cero, o sea, de suma neta positiva, en ese aspecto, en la creación de valor, no en la creación de los elementos materiales que eventualmente respalden aquella creación de valor. Y de hecho, la pandemia misma que estamos viviendo en este momento, en última instancia es consecuencia de lo mismo. Esta ideología que se empezó a promover en aquellas épocas de la escuela Friedman y toda esa gente, de los autolibertarios ni qué decir, que empezaron a contaminar y a conquistar, incluso hasta por la vía de la fuerza y de la guerra, y a imponer este modelo en todo el resto del mundo. ¿En qué nos tiene, digamos? En que, oye, ya en los 90 ya no cabía duda de que el cambio climático no solamente era consecuencia del aumento de dióxido de carbono de la atmósfera, sino que eso era de carácter antropogénico, así que era realizado por los humanos, y que venía de la mano del aumento excesivo en el consumo per cápita de recursos. ¿Cómo se distribuye eso es otra cosa, pero per cápita? Y resulta que nos terminamos cargando el clima, y con eso la producción de alimentos, y con eso los ecosistemas y la sequía y etcétera. Y por la vía y ahí tú, Felipe, conoces mejor el antecedente de influencias bien espurias entre las megafortunas del petróleo y la influencia en medios de comunicación, incluso en la ciencia en aquella época y en los políticos, se fomentó una industria, o no solamente una industria, sino que una economía mundial sustentada sobre el carbono fósil. Y oye, no, yo soy medio pesimista al respecto, y yo opino que nos jugamos un suicidio como especie, ¿ya? Y esta misma pandemia que estamos viviendo ahora no viene de la nada, o sea, finalmente es una zoonosis, o sea, el traspaso de enfermedades desde el medio natural a la humanidad. ¿Y eso producto de qué? Bueno, de que le hemos restado espacio a la fauna silvestre a ritmos pero totalmente acelerados, ya a esta altura de ya como el 30% de la foresta que existía hace un par de siglos atrás. Y nos empezamos a topar en el día a día con bicharracos con los cuales nunca hemos tenido mayor contacto evolutivo ya, o que hemos estado separados evolutivamente por mucho, mucho tiempo. Por lo tanto no tenemos no hemos tenido la selección natural de nuestro favor, en nuestro favor de permitir tener y desarrollar resistencia o para convivir simbióticamente con este tipo de organismos. Y ahora nos está matando ya. Y esto va a seguir empeorando. Aquí la cuestión ni siquiera es si acaso va a haber otra pandemia o no.
La cuestión es cuándo. Y el cuándo ya no es como antes, de que van a pasar muchos años entre una pandemia y la otra, sino que eh, aquí estamos hablando de que posiblemente no alcance a pasar una década desde esta pandemia y ya estemos enfrentados a otra. Y así como vamos, incluso hasta podríamos llegar a pensar en que, hay algunos artículos ahí al respecto, de que incluso posiblemente podría llegar a ser el caso de que ni siquiera estemos terminando de salir de esta pandemia y ya nos tengamos que empezar a enfrentar a otra y de forma acelerada. Y cuando estas aceleraciones son exponenciales, la depredación, el crecimiento de la población ha sido exponencial, el consumo de recursos per cápita ha sido exponencial. Les recomiendo que le echen una mirada al índice mundial de recursos, algo así como el World Resources Index, algo así se llama, que le pone fecha a cuándo, primero, a cuántos recursos estamos consumiendo per cápita a nivel mundial, y segundo, al menos en aquellos que son renovables y que tienen cierta tasa de renovabilidad, que esa renovabilidad depende de cuánto hay en existencia, cuánto tenemos en stock. Entonces, en este sitio, con este índice, ellos lo que evalúan es hasta qué punto nos hemos consumido todo aquello que se ha renovado en el año y en qué momento del año eso ocurre. Vamos en octubre, o sea, al llegar a octubre de cada año, ya hemos consumido todo lo que hemos renovado o que el medio ambiente renovable ha renovado. Y de ahí en adelante vivimos el resto del año comiéndonos el patrimonio natural de lo que teníamos, porque ya nos comimos lo renovado. ¿Y eso qué significa? Que disminuimos el patrimonio. Y como el producto renovable es producido a partir del patrimonio natural que tenemos, dado que tenemos menos patrimonio, por lo tanto renovaremos menos. Así que ceteris paribus, eso significa, o sea, manteniendo todo lo demás constante, eso significa que al próximo año, en la fecha del año en la cual habremos consumido todo lo renovado, va a ser anterior, o sea, se va a ir adelantando en el año el punto de equilibrio, y por lo tanto, más todavía seguiremos consumiendo el patrimonio. Y si a eso se le agrega además el aumento de la población y a eso se le agrega además el aumento del consumo per cápita de recursos, tenemos una triple exponencial de agotamiento, de degradación ambiental y en última instancia de colapso ecológico, que históricamente como humanidad hemos enfrentado colapsos ecológicos, pero siempre en ecosistemas más o menos locales. Una determinada cultura, una determinada civilización revienta su ecosistema local y colapsa la civilización. Pero como es local, siempre hay un ecosistema un poquito más allá al cual la gente se puede ir y, bueno, y finalmente repetir el patrón, ¿cierto? Subsistir mientras tanto, alcanzar una nueva etapa de prosperidad y nuevamente reventar el ecosistema, nuevamente localmente, pero ahora con una localidad un poco más grande. Y este aumento, este patrón lo hemos seguido repitiendo como humanidad hasta el día de hoy, donde ahora ya el patrón de sobreexplotación de recursos naturales es global, ¿ya? Y no hay plan B, no hay un planeta B. Si reventamos este planeta, nos reventamos nosotros mismos. Y esa conducta ha sido particularmente fomentada por estas escuelas económicas que han promovido a como de lugar la cornucopía, ¿cierto? Lo que se ha llamado la farra neoliberal, que es la de promover en todo el mundo, en todos los países al mismo tiempo, en todas partes, el crecimiento acelerado, que finalmente ha sido, ya no me acuerdo el número, algo así como el 80% era, ya ni me acuerdo. Bueno, quizás a veces se me confunde la cifra nacional con la mundial, pero una proporción extremadamente grande de la torta concentrada, pero realmente en muy poquitas manos, mientras que una gran proporción de la población apenas subsiste. ¿Y a cambio de qué? A cambio de lisa y llanamente llenarnos de mega ricos y ahora dando la posibilidad de tener una sobrevivencia como humanidad sustentable y digna. Mario. Sí, a propósito de tu mención de Bunge, bueno, Bunge iba, digamos, su crítica fundamentalmente, aparte que criticaba, digamos, su crítica iba a lo que él llamaba la economía ortodoxa, ¿cuánto se llama?
neoclásica, ¿no es cierto? Él hacía una crítica a los fundamentos de la... Me acordé cuando tú lo estabas mencionando. Él justamente criticaba esto de pensar de que todo recurso natural es inagotable o reemplazable. ¿Ah? O sea, no sé cómo estaremos para mandar astronautas a poner colonias en otros planetas, pero por ahora seguimos teniendo este mismo planeta, como decías tú. Otro supuesto bien interesante, digamos, que él criticaba era este de que todos los seres humanos somos básicamente egoístas. Y bueno, este supuesto viene de Adam Smith, ¿no? Adam Smith escribió su libro La riqueza de las naciones y usó como bibliografía un libro re interesante un tipo de la época que era Mandeville. Él escribió un libro que se llama La fábula de la abeja o Vicios privados y beneficios públicos, ¿no? En el fondo, lo que él hacía en forma satírica era ver la utilidad social que producía el egoísmo. O sea, mientras yo más vicioso era, digamos, más gastaba en ese vicio y por lo tanto eso generaba que otros tipos ganaran dinero. O sea, si yo era algo así como borracho, digamos, eso hacía que la persona que tenía la licorería ganaba más y la persona repartía el dinero entre sus proveedores o qué sé yo. Ese era otro supuesto, de que los humanos somos económicamente racionales. Bueno, este supuesto es bien interesante porque fue echado abajo eh, en el año, bueno, el señor Kahneman recibió el premio Nobel a propósito de esto en el año 2002. Y en este caso les sugiero leer la obra de él, que es Pensar rápido, pensar despacio. Ellos desarrollaron junto a Amos Tversky, desarrollaron una teoría que se llama la teoría perspectiva, y en el cual ¿cuántos se llama? Los individuos nunca toman decisiones en base a cosas irracionales, sino que justamente lo que mencionaba anteriormente, que normalmente se toman en base a otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la racionalidad. Incluso se emplea mucho lo heurístico, ¿ah? El acortar, que puede ser bien o puede estar absolutamente equivocada. Entonces ya este supuesto fue ¿cuánto se llama? Echado abajo en el año 2002. Entonces, aquí hay una serie de cosas que ¿cuánto se llama? Que en definitiva hay que cambiar. Y pienso que hay oportunidades de cambio. De hecho, este premio Nobel del año 2002, el señor Kahneman, hay un cambio ya en esa visión. De hecho, otra sugerencia que les podría hacer a los auditores es el premio Nobel del 2017. Bueno, el 2017 que es Richard Thaler, ¿ah? Él escribió, de hecho, un resumen de la obra de él en esta obra Nush, que se llama, ¿no? Traducida se llama Un pequeño empujón, ¿ok? Entonces, y que básicamente lo que están haciendo en este caso los economistas están redescubriendo, digamos, todas estas cuestiones psicológicas que... De hecho, Kahneman no es economista, es el primer el primer psicólogo que recibe un premio Nobel de Economía, Kahneman. Y en este caso, el señor Thaler, que él sí es economista, él lo que hace es, en el fondo, redescubrir algunas teorías por un famoso psicólogo de los años 30 que se llama Skinner, ¿ah? Algo así como que se llama el condicionamiento operante. Pero los invito a leer este obra que se llama Un pequeño... Excelente dato, Mario. Muchas gracias. Felipe. Bueno, para ir cerrando con esta idea sobre este tema, que es bastante interesante, me gustaría hacer una sugerencia, que en un capítulo posterior de este mismo podcast pudiésemos abocarnos a este tema en extenso y abordando distintas aristas de este tema en específico, porque es un tema que es bastante complejo
en el que efectivamente está en juego el bienestar de la sociedad humana en general y de los ecosistemas mundiales. Así que la verdad es que sería muy interesante que pudiésemos abordar este tema más en extenso en algún capítulo, porque sin duda acá nos quedamos cortos, ya, y llevamos harto rato. Pero para ir cerrando este tema en específico, yo solo quería agregar que las palabras exactas de Mario Bunge era que de todas las pseudociencias, la más peligrosa es la teoría económica ortodoxa. O sea, él no habla de que la economía en su totalidad sea una pseudociencia, sino que se refiere a la teoría económica ortodoxa en específico. Y es muy, incluso yo matizaría lo que otros expertos en el área también le han criticado a Bunge respecto de esta misma afirmación, que no todos los componentes de la teoría económica ortodoxa son pseudocientíficos, sino que alguna idea en específico, como algunas de las que el mismo Bunge criticó en su momento, sí lo son. Entonces, solo como para matizar. Ahora, volviendo un poco a la génesis de esta discusión, es muy importante entender que la economía es un campo disciplinar legítimo e importante y necesario. Hay muchas cosas que se juegan en el hecho de que sepamos, obtengamos conocimiento fiable sobre las dinámicas económicas. ¿Por qué? Porque precisamente la economía, ya como actividad humana, es sumamente relevante para efectos de pensar en el bienestar de las sociedades humanas y para pensar también en la viabilidad de la actividad humana en el tiempo, sobre todo considerando su repercusión en el medio ambiente y en los ecosistemas. Esta idea de que crecimiento económico es igual a bienestar ya ha sido sumamente criticada. Este nuevo estudio del que partimos hablando critica esta otra idea de que la reducción de impuestos es algo necesario para aumentar el crecimiento económico, y como algunos suponen que el crecimiento económico es sinónimo de bienestar, la verdad es que se cuestiona esta idea de que la disminución de impuestos produce mayor crecimiento y por lo tanto mayor bienestar. Eso es sumamente importante. Pero lo que acaba de manifestar Luis y de lo que hemos hablado y que comentó en extenso, es que todo esto también tiene mucha relación y vínculo con el cambio climático, con el medio ambiente y con la continuidad de la especie. O sea, así de serio es este tema y así de serio es prestar atención a las dinámicas económicas y cómo impactan en el mundo y en la naturaleza. Porque no se trata solo de que cada vez necesitemos utilizar más recursos materiales. ¿Ya? Se habla del valor subjetivo, pero el valor subjetivo no puede ir desvinculado del consumo de recursos materiales. De lo contrario, estaríamos cayendo en una especie de dualismo psiconeural donde consideramos que existe el alma y desconectada del cuerpo, ¿ya? Que es una de las formas de dualismo. La verdad es que independientemente de que exista también componente subjetivo en la asignación de valor, eso no quiere decir que el crecimiento económico no vaya a requerir permanentemente ingentes cantidades de recursos materiales, incluso cuando nosotros seamos capaces de reciclar cada vez más. Aún así, si la economía sigue creciendo, el reciclaje puede ir ralentizando un poco la utilización total de recursos, pero va a llegar un momento en que no se puede ralentizar de todo. Quizás ese momento esté muy lejos, pero debemos entender que con recursos finitos, sí o sí, la dinámica de crecimiento ha de tener término en algún momento, precisamente porque no es posible hacer crecer la economía e incluso el valor, por muy componente subjetivo que tenga, sin la utilización de recursos materiales. Eso por un lado. Y Luis también decía que en esto se jugaba el bienestar de la especie y la continuidad de la especie humana, y hablaba de una especie de suicidio. La verdad es que esa metáfora es muy fuerte, pero no por ello deja de tener sentido. Pero incluso podríamos decir que ni siquiera se trata de suicidio. Podríamos, ampliando la metáfora, decir que se trata de un parricidio, porque nos suicidaríamos, pero en el camino asesinando a un montón de otras especies y buena parte de la biodiversidad. Así que la verdad es que si un suicidio ya puede ser considerado algo triste y lamentable, al parecer podría ser más triste y más lamentable que eso. Así es, parricida, porque la carga vital que hemos puesto sobre las futuras generaciones tendrá un costo que pagarán efectivamente con su vida. Así que bueno, les agradecemos
vuestra compañía, Felipe y Mario. Bueno, amigos, vamos a dejar hasta acá. Y si ustedes han tenido la paciencia de escucharnos hasta ahora, les damos las gracias. Hemos estado lateando un buen rato y será hasta la próxima grabación. Sí, también me despido de nuestros auditores y agradeciendo una vez más que escuchen nuestro programa, que lo compartan, que lo difundan y sobre todo que hayan permanecido tanto tiempo porque este programa se nos alargó bastante. Eso, hasta luego. Un saludo y cuídense. Ya falta poquito para que se vacune todo el mundo. Me imagino yo que en unos par de meses ya estamos así que sigan lavándose las manos, usando mascarilla y cuídense. Muchas gracias. Así es como damos término a este capítulo de Escépticos del Masacrar. Le agradecemos a todos nuestros auditores y auditoras y por vuestra compañía y les esperamos en la próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Hasta luego.